Iniciando. Buenas noches, mis estimados, aquí con el buen padre cura Roberto, Edgar, que nos han acompañado. Hemos estado en las reuniones. Y bien, haremos una oración, ¿verdad, padre? Claro que sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, primeramente te alabamos, te reconocemos en medio de nosotros. Tú lo has dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Gracias, Señor, por acompañarnos. Te pedimos que nos mandes tu Santo Espíritu, que sea Él que hable a través de nosotros y podamos entender lo que es tu palabra. Esta palabra, Sagrada Escritura, conocida en todo el mundo, pero a veces poco entendida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, Padre, Espíritu Santo. Bien, entonces, padre, ¿qué nos puede platicar, compartir, enseñar? Gracias. No, pues por la inquietud que se ha manifestado por aquí, ahora queremos platicar sobre el origen de la Biblia o de la Sagrada Escritura. Tiene esos dos nombres, ese libro que yo digo es el más vendido y el menos leído. Porque he ido a muchas casas, ¿tienen Biblia? Sí, y la sacan nuevecita. No, yo prefiero una Biblia bien así usada, que se lee, que se tiene el acercamiento a ella. ¿Y cuál es el origen? Bueno, yo creo que el origen de la palabra de Dios, pues es Dios mismo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios decide abrirse al hombre, revelarse al hombre. Y eso es lo primero que nos dice también el Concilio Vaticano II, que tiene un documento específicamente sobre la Dei Verbum, así se llama el documento. Dei Verbum. Dei Verbum, que significa palabra de Dios. ¿El Concilio Vaticano II fue cuándo fue? De 1963 a 1965. Es el último que ha habido, ¿verdad? Es el último concilio que ha habido, la reunión de todos los obispos del mundo en torno al Papa para definir, para ayudar el crecimiento del caminar de la Iglesia. Y precisamente ese es el primer punto que afirma la Dei Verbum. La revelación se conoce como revelación de sí mismo por parte de Dios. Ahí se rompe el prejuicio de esa incomunicación con Dios. Porque algunos dicen, si Dios existe, no nos podemos comunicar con Él, porque no somos del mismo rango, de la misma índole. No es cierto. Yo creo que es uno de los pecados de nuestro tiempo no reconocer la grandeza y la omnipotencia de Dios. Pero de ahí a que no nos podamos comunicar, esa es otra cosa. Porque Él decide buscar al hombre. El Papa Benedicto XVI lo decía de una manera sencilla. Dice, mientras que todas las demás religiones se esfuerzan por buscar a Dios, y esos esfuerzos pues a veces son muy limitados, por más que se haga, no se logra mucho. Nuestra fe, la fe cristiana, fe católica, es Dios el que se acerca. Nos busca. Esa es la grandeza que tenemos nosotros. Que si nosotros con nuestras propias fuerzas queremos entender a Dios, definitivamente somos muy limitados. Pero si es Dios el que se acerca a nosotros. De hecho, lo dice el mismo concilio, dice el hombre, por su capacidad racional, puede llegar a conocer a Dios. Entonces, en la naturaleza. Sí, por la misma naturaleza humana, somos inteligentes. Y esa inteligencia nos lleva a ver que las cosas como están, como son en el mundo, pues no salieron de la nada, de generación espontánea. Tuvo que haber una mente creadora. Y cuando vemos la armonía de los astros, por ejemplo, imaginen todo lo que se ha descubierto del cosmos, hasta los
los hoyos negros y todas las cosas. Pero ¿cómo es posible si no hay alguien superior a todo el cosmos? Y es algo científico que el cosmos sigue creciendo, sigue en expansión. Entonces imaginemos que hay alguien todavía mucho más grande y más poderoso que todo eso que existe. Entonces, si nosotros llegamos a conocer por la razón la existencia de Dios, ahora es Dios el que se da a conocer a sí mismo. Por ejemplo, muy bien, por la razón yo puedo decir, existe un ser superior, y a ese le llamamos Dios. Pero si no fuera por la revelación en Jesucristo, no sabríamos que Dios es un solo Dios con tres personas distintas. Eso ya es algo muy íntimo de Dios, que solo Él nos lo puede dar a conocer. Y lo dice Jesús, ¿quién conoce a Dios? Sino solo el que ha bajado de Él. Y aquel a quien Él se lo quiere revelar. Estamos hablando, por ejemplo, de la Biblia, que tiene dos grandes partes. Ustedes las conocen. ¿Cómo se llaman? Antiguo y Nuevo Testamento. Palomita inglesa. Estrellita. Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos dispone, nos prepara para el Nuevo Testamento. Y ya es una revelación que Dios hace desde Abraham. Es al primer hombre con quien se comunica. Y de ahí, pues los patriarcas, los profetas, los jueces y toda una serie de enviados que supieron escuchar a Dios. Y fueron anunciando acontecimientos, que ese es el siguiente punto. El siguiente punto. Permítanme un momento, padre, Ok. para aquí ajustar un detalle. Y bien, hemos vuelto. Servimos el cafecín para que se ponga más ameno esto. Claro. Salud. Salud. Muy bien. No, pues muchas gracias, padre, gracias por todo y por lo que nos acaba de compartir. Ahorita me acordé también de Santo Tomás de Aquino, buenísimo Sí. teólogo, doctor de la iglesia, y él escribió fundamentos para comprobar la existencia de Dios de manera científica, con premisas filosóficas y todo, y está bien interesante lo que decía, o sea, de que podemos ver que debe haber una causa. En la perfección de las cosas de este mundo, Sí, no podemos pensar que se hicieron al acaso. sí. Todo tiene un origen y también tiene un propósito. Y obviamente aquí descubrimos el gran amor que Dios nos tiene, porque nos hizo un mundo portentoso. Yo creo que si nos ha tocado ir a conocer lugares así de ensueño, decimos, ¿no?, como paradisíacos, luego decimos, híjole, si esto es tan bello, qué más bello y poderoso es aquel que creó todas estas cosas. Ah, pues es que Por ejemplo, todopoderoso. simplemente cuando uno se planta frente al mar, se queda uno impactado. Yo la Sí. primera vez que vi el mar, no, esto me sobrecoge. O sea, y ¿cómo es posible una inmensidad de agua y que no se sale de su cauce, ¿verdad? O cuando miras, cuando estás en el mar y miras las estrellas, Ándale. También. está todo el cielo. Esa es la otra estrelladísimo. parte. Sí, cuando estás en un lugar, obviamente en la ciudad, que no se, por las luces no se distingue, pero si vas al bosque, ya el mismo bosque ya te llama la atención. O en la noche, todo oscuro, las estrellas, las constelaciones, el movimiento de la Tierra, etc. Pues ahí está la perfección. Muy bien. Y el segundo punto es precisamente ese, que esa revelación se realiza por medio de acciones y palabras. Padre, pero se reveló primero aquí a Adán. Bueno, él lo formó. Ahí lo formó. Sí, ya entraríamos pues en la parte más directa de lo que es el Génesis, el primer libro de la Biblia, que significa eso, origen. Ahí se debe distinguir los primeros 11 capítulos y el resto del libro del Génesis.
Porque vamos a suponer, hoy por hoy, el hombre moderno, todos nosotros somos hombres modernos, sobre todo cibernéticos. Sí. Ya estamos en la globalización. Lo que pasa del otro lado del mundo, ahorita ya nos estamos dando cuenta. Pero hace miles de años, cuando empezó a existir el hombre aquí en la tierra, ¿ustedes creen que estaba un reportero detrás de Dios para captar el momento en que formó al hombre o hizo los cielos, separó las aguas de la tierra, etcétera? ¿No? Oiga, padre, ¿a poco no parece como en esa parte en la que en la Torre de Babel ya todos se estaban haciendo un solo nombre? ¿Verdad? Sí. Parece. Imagínate. Por eso Dios da inteligencia, lo hace a su imagen y semejanza, capaz de razonar, pero también capaz de amar. Pero para esto no moríamos, ¿verdad? En el principio. Sí, era uno de los dones preternaturales que se llaman la inmortalidad. Es que mire, La muerte llega con el pecado, precisamente. vamos de este lado de la cancha para las preguntas al cura. Fíjense. Entonces, en un principio no había muerte, pero ya había diablo, porque el diablo se separó de Dios, porque Dios creó todo lo bueno, pero el diablo se separó por soberbia. Pero ¿saben por qué, verdad? ¿Por qué? Porque Dios decide mandar a su Hijo al mundo. Y en ese concepto, quien es encarnado es inferior al que es espíritu puro. Y entonces, Luzbel, que era el ángel más bello, Predilecto de Dios, ¿verdad? predilecto, exactamente, dice, ¿cómo es posible? Era como su sumo sacerdote, ¿verdad? Si el Hijo de Dios se encarna, lo expresa en latín, non serviam. Yo no estoy dispuesto a servir a alguien inferior a mí. Y de hecho San Pablo habla en la carta a los Filipenses de ese abajamiento, de ese anonadamiento, de hacerse nada de parte de Jesús, de esa humillación tremenda. Pero a través de esa humillación nos salva. Pero es lo que le causa escándalo a Luzbel. Que ya no es Luzbel, debe ser. Sí, y entonces en ese momento se revela y decide separarse de Dios y de su proyecto de amor. Entonces, Se convierte en Lucifer. Ahora es la luz más fea. pero entonces dentro de la creación, Eso significa. Sí, así es. pero ahora entonces dentro de la creación, que todo era bueno, se encontró maldad en su corazón, ahí en su interior de ese arcángel, ¿era? Era- Y entonces, al separarse, por el poder que se le dio, él creó la maldad. ¿Correcto? Podemos decirlo de esa manera. Sí, es que el Porque- mal es alejarse del proyecto de amor de Dios y rechazar. Y entonces cuando yo leo y escucho acerca del árbol y que les dijo a los primeros padres Dios, pásensela de lujo, no mueren, ahí hay frutas, hay todo, son los señores de todos los animales, corten el jardín si acaso, Diviértanse. multiplíquense, Sí. pero no prueben de el fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no nos engañó en nada, ahí está, de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto moriréis, porque vamos a conocer el mal. O sea, ya era algo que había creado Satanás, y Dios por amor tampoco lo elimina porque permite Ahí ser está la libertad. la libertad que le da incluso al mismo diablo. Y entonces el diablo, pues, nos seduce. Primero a Eva, luego a Caín, nosotros seguimos. Sí, es curioso Bueno, cómo ¿verdad? nunca se nos va a presentar el mal como algo malo, curiosamente. Porque vieron el fruto, vieron que era apetitoso a la vista, ¿verdad? Y es que, perdón, padre, y es que también algo bien importante es de que también engañó a varios más ángeles. O sea, fue como una separación y empezó a convencerse. Una ruptura. Y empezó a convencerlos de se equivocó Dios, le está dando la gloria a un hombre, nosotros somos. ¿Cómo crees que se va a equivocar? Pero entonces convenció a varios, muchos. Sí, y que son sus seguidores, y lo dice en Mateo 25, que Dios creó el infierno, el fuego para el diablo y sus ángeles, los seguidores
de Lucifer ahora. Pero no creó el castigo para el hombre. Pero si el hombre sigue los pasos de este malvado, pues va a acabar con el castigo del malvado. Que el castigo realmente es pues, el resultado de su proceder. O sea, Exactamente. es un auto, o sea, no es de que Dios como tal se lo esté infringiendo, ¿verdad? Pues, Él mismo se separa y sufre las consecuencias de esa separación. y estar, No, sigan, No. ¿verdad? Es como si tú tienes un aparato y luego lo desconectas, pues, tarde que temprano, ya no está conectado a la fuente de poder, se apaga. Igualmente nosotros nos desconectamos de Dios, del amor de Dios, y también venimos a menos completamente. Ya no tenemos fuerza ni deseo de hacer el bien. ¿saben cómo veo lo de la separación? Es como dentro de la creación, pues ya que se creó, ya que está hecho lo malo también. Yo luego lo comparo con el fuego. O sea, en el principio de la creación, el fuego pues, es fuego. Necesita aire y esto y lo otro y combustible. Sí, Y Dios nos dice, úsalo para alumbrar, para calentar, para cocinar, pero no metas la mano porque te vas a te quemar. vas a quemar. Claro, o sea, Y salirnos del camino que Dios nos marca, yo lo figuro como alguien que está metiendo la mano al fuego así deliberadamente, ajá. A pesar de que eso te vas a quemar y hay dolor. Claro. O sea, como que ahí hay algo en nuestras conciencias que no estamos dándonos cuenta de la realidad de lo que nos está ocasionando todo, o sea, lo realmente malo. Pero lo realmente malo es la paga de los pecados. Sí, es el precio. Yo tengo una duda desde hace mucho tiempo respecto al bien y al mal, ¿verdad? Sí. Yo siempre he escuchado, y así lo creo, que Dios es todopoderoso, que no hay algo que Él no pueda hacer. Sí. Entonces, cuando hablamos del lado malvado, o en este caso de Lucifer, yo siempre me he preguntado por qué Dios no lo elimina. O sea, si no quiere que nosotros nos vayamos para aquel lado, ¿por qué no clausura, digamos, al mal? ¿Por qué nos deja vivir en esto que es sufrimiento también, ¿no? Porque muchas de las veces lo malo, como usted dice, nos llama porque se ve atractivo, ¿no? Nunca se presenta como algo malo, parece que es algo apetitoso y uno va y lo hace. Sí. Entonces, yo a veces llego a pensar que Dios está jugando con nosotros, digo, ¿cuál es la idea de Dios detrás de todo esto? ¿Por qué nos deja sufrir así de esa manera? Es justo. Es que si solamente tuviéramos una opción, pues no habría esa libertad, ni tampoco habría mérito. Pues, nomás el camino del bien, y claro, sería padrísimo. ¿Por qué? Pues no habría envidias, no habría robos, todo el mundo nos respetaría. Pero tampoco habría mérito de que yo puedo elegir, y si lo elijo, lo hago por amor a Dios. Y cuando menos algunos lo hacen por temor. Ay, es que me puedo condenar. A lo mejor su motivación es muy pobre, pero ya están eligiendo el bien. Ya es una decisión personal. Y eso ya le cuenta méritos, puntitos ante Dios. Mira, ya tomaste en cuenta ese elemento, ya vas avanzando. Entonces, también hay cosas, curiosamente, que no aprenderíamos sin la existencia del mal. Solamente, por ejemplo, el mal podemos entender también como alguien, el dolor, o alguien que sufre, o la misma muerte. Y solo viendo las consecuencias de nuestros pecados, ¿cómo vamos a dejar también de pecar? Caray, alguien, por ejemplo, que se embriaga y luego se pone a conducir, y obviamente pues, se hace daño o puede hacer daño a los demás. Y ya que esto lo ve en carne viva, dicen, caray, no, pues mejor decido no embriagar, mejor nomás una copita y basta, para no hacerme daño, no hacer daño. Entonces, cosas que se aprenden solo con la experiencia.
sí que somos de cabeza dura, ¿no? Una y otra vez, y hasta que, ay, ahora sí ya. Hasta acá me cayó. ¿Sabes también cómo lo veo? Por la justicia. Es que se puede ver por muchas Sí, maneras. tiene muchos lados de reflexión. Pero por la justicia es como, haz de cuenta que le dices a tu hijo, no pelees. Y pues sale que es repeleonero y es más, hasta se metió al club de la pelea. ¡Ah! Y se metió a una pelea y son 12 rounds. Pues ahora tienes que aguantar los 12 rounds porque pues ya Ya le entraste. ya le entraste. Te va a ayudar, o sea, va a entrar acá a la esquina y te va a limpiar y te va a decir cómo, pero pues te da la libertad de que si tú te metiste a la pelea de los 12 rounds, pues, No te advertí, Ajá. ¿qué quisiste? Pues ahora pues, no. Ahora la bebes o la derramas. es que es justo, porque si no, ay no, y haría trampa para sacarte de ahí y esto y lo otro, es que es justo, es honorable, es todo lo excelso, o sea, y entonces hay almas que valen la pena, y también pues, no va a terminar todo, va a ser injusto, no puede ser, no es su propiedad ser injusto. Entonces, pero si es eso, y no, no, lo último, padre, y perdón, y no de que juega, pues, no juega nada, porque en todo este show que ya nosotros armamos por desobediencia y por maligno que se le dio el poder que mal usó el poder, y nosotros también lo mal usamos cuando salimos, pero no es de que se divierta, sino que vino a participar de nuestra misma vida, armó un plan de redención, que lo vamos a ver ahí en las profecías y todo, pero dijo, no los voy a dejar y los voy a salvar y les voy a mandar el medio. Y ese medio es él mismo, y entonces para que no digamos eso de está comiendo palomitas o no le importamos esto, no, vino a participar de todo, desde el vientre, nacer en el vientre de una mujer, desde vivir le decía hace ratito, platicar con el padre, muchos dicen austeridad, pero yo lo veo como eficiencia, porque hizo lo más con lo menos, lo más. Naciendo en un pesebre, viviendo de un oficio, porque sí trabajó, entonces, pero no de un oficio con las necesidades básicas, y después se fue y... Sí, que precisamente es el siguiente punto que nos presenta el concilio en cuanto a la revelación. Primero, pues, ya decíamos, es autorrevelación. Segundo, es la conexión entre palabra y acciones. Cuando Dios se comunica, luego se compromete. Y en ese compromiso actúa a favor del hombre. Entonces es donde el hombre le empieza a creer a Dios. Por ejemplo, a Abraham, siendo ya un anciano, le promete un hijo y una gran descendencia. Y eso fue a los 75 años. Y Dios le cumple a los 100 años. O sea, cuando menos posibilidades tendría él y su esposa, ancianos y estériles toda la vida. Y entonces le cumple y le da el hijo de esa esposa de 90 años, eran 10 menos que Abraham. Pero nace su hijo de su esposa de 90 años y habiendo sido estéril de toda la vida, pues eso es solo obra de Dios. Entonces, ahí está palabra y hechos concretos. Y igualmente, es lo que ahora dices, Dios se revela a través de su propio hijo. Él promete por medio de los profetas que va a enviar a su hijo. Era un redentor. Para los que juzgan que qué gacho, cómo le puso esa prueba a Isaac de ofrecer a su hijo, bueno, él sí es el mismo, o sea, es él en él, o sea, el otro día vi una explicación bien buena de San, ¿cuál San? Del trigo. Dice, el grano es, imagínate que es Jesús, el tallo, imagínate que es el Espíritu Santo, y la raíz, imagínate que es el Padre. Son una misma cosa, pero están las tres unidas. partes, porque le dice, esta semilla, ¿ya no es trigo? Sí, es trigo.
Y este tallo, sin la semilla, ¿ya no es trigo? No, sí es trigo. Entonces, La raíz. Ajá. Exacto. Y entonces así hace la comparación es que eso es, no me acuerdo, ahorita me Ahorita acuerdo, te vas a acordar. pero buenísimo, es que esos santos son la onda, Sí, no. exacto. Vale. Tiene una lucidez tremenda. Sí, o sea, es que hay de todo, pero no, es bravísimo. Y hablábamos precisamente de Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos prepara la venida del Hijo. Pero padre, algo para comprender así, me bien al 100, antes de Abraham, es que eso debe tener algo de importancia, lo de, pues ya se metieron en el pecado Adán y Eva, y tuvieron descendientes. Pero de esos descendientes hubo el que quiso seguir la maldad, ¿no? Vemos un Caín. Caín, que mató a su hermano Abel. Y ya se va desarrollando y llega un punto en el que Dios sí mete un estate quieta a la tierra, a toda la humanidad. El diluvio. El diluvio. O sea, pero en esa parte, mire, yo he leído, y es que ya no había nadie justo, ¿verdad? O sea, ya era ahora sí, la cosecha se pudrió. Exacto. ¿Verdad? O sea, ya no había que salvar nada, ya todo estaba lleno de hombres, menos Noé. El único era Noé y su familia. Y su familia, 8 personas fueron los que se salvaron. Y de ahí no sabemos si todos eran justos, porque dice que no era justo. Sí. Pero de los demás no se dice, sí, pues eran todos justos. Todos eran justos, todos, sí, era su familia, todos justos. Sem, Cam, Jafet, las mujeres las esposas de ellas y 4. Su propia esposa. O sea, son Noé, sus 3 hijos, ya 4, con sus respectivas esposas, ya son 8. Exacto. Y de ahí creíamos que, pero hizo un pacto, ¿no? De que ya no iba a volver a hacer eso. La alianza que hizo con Noé. El arco iris. El arco iris como signo de esa alianza. Pero de ahí la regó uno de los hijos. Igual. Se dejó engañar, igual que Caín o igual que... Esa parte está bien interesante porque pues Noé también caía y se pisteó, ¿verdad? Se puso... Pero eso fue un accidente, realmente no sabían que eso podía suceder. Ahí se descubre el vino, ya en la fermentación de la uva. Pero entonces se emborracha Noé. Sí, se emborracha involuntariamente, porque pues, se comió las uvas ya fermentadas y eso. ¿No fue de que sí agarró acá en tiempos de crisis una borrachera para...? No, para nada. Sí pasó algo medio fuerte, ¿no? Es que de ahí después llegan de eso, los hijos y uno lo ve y él es el que queda maldito. Pero ya después me contaron un poquito más, a ver, usted qué me dice, padre, que realmente no fue por verlo desnudo. En la desnudez de su padre, porque fue por chismoso, porque en vez de cuidar a su papá, taparlo y acá y guardar el secreto para honrar al papá, no, fue con los hermanos y no, miren, mi papá se puso acá y mírenlo. Entonces, por eso fue el desprecio que tuvo. Deshonra a su padre, o sea, tienes que, es tu papá, me tiras paro, ¿no? No vas a sacar. Fue un error, algo accidental. Y es que, ojo, ha habido personas que se han equivocado y, mira, quedan marcados para siempre. Dios nos libre, por favor, compadre. No puedes. Es que qué triste, pero... Y entonces, padre... Sí, justamente ese es el paso importante. Cuando llega el cumplimiento de la promesa, Dios envía a su Hijo. Se define a su Hijo como el verbo de Dios. ¿Pero la promesa de qué? De que iba a mandar al rey. O sea, ya dijo, ahora sí, les voy a dar una salida. ¿Sí? Y precisamente manda a quién? A segunda persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo de segunda persona. Conocido siempre y eterno, igual que el Padre, como el verbo de Dios. Pero el verbo se hizo carne. El verbo tomó nuestra carne y habitó entre nosotros. Eso dice San. Pero antes dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿verdad? Exactamente, es a lo que me refería. Sí. Siempre existió con Él, para Él. O sea, la Trinidad siempre ha existido. Yo aquí estoy. Exacto. Exacto. Ya una vez que envía a su Hijo, a través del Hijo,
hace la revelación completa. Por eso Jesús es la plenitud de la revelación. Todo lo que Él nos enseña viene a coronar las revelaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cómo se completa? Pues con el mandamiento del amor, ¿no? Dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Cuál es? Pues el amor. O por ejemplo, las bienaventuranzas. Y tenemos grandes enseñanzas en el Antiguo Testamento, como el libro de sabiduría, de Eclesiastés, el Eclesiástico, los proverbios. Pues ahora Jesús, con sus parábolas, Jesús con sus enseñanzas, los lleva a plenitud de la revelación. Y después de Cristo no podemos esperar una nueva revelación. Cierra la revelación. Hablando pues entonces de esta revelación que se hace también a través de un pueblo. Ese es el cuarto elemento que nos presenta. Pero, o sea, le habla a Abraham y a él nada más le promete descendencia. Sí, o ya le promete ahí más. lo promete a su hijo, y a través del hijo una descendencia tan numerosa como las estrellas o como las arenas de la tierra. Pero no le dice para qué la descendencia, o sea, o ya desde ahí le dice que de ahí viene la salvación, ¿no? No, Ahí no, todavía no. todavía no. Nada más le promete descendencia, el pueblo numeroso, o sea, padre de una nación grande. Exactamente. Y ya después, ¿a quién? ¿A Moisés? Ya después, a través de la descendencia de Abraham, escoge al pueblo, a los israelitas. Pero entonces había, de esa descendencia esa descendencia todos son israelitas. Todos son israelitas, exactamente. Y elige ese pueblo de entre los 153 pueblos o naciones que antes se conocían. Y este no era ni el más grande ni el más poderoso. Pero lo eligió por la obediencia. Lo eligió por pura decisión suya. Pues así es el amor. El amor no elige más que así le pareció bien. No creo que le haya puesto pruebas a todos y el único que obedeció fue Abraham. Pues ciertamente es nuestro Padre en la fe, porque es el primero en haberle creído a Dios, aceptado a Dios con todo lo que viene. ¿Cómo le habló a Abraham? Pues definitivamente que el modo es lo de menos. Sí. Lo importante es que Abraham también le entendió. Yo el otro día estaba dando una plática en una parroquia y le digo, es que Dios sabe hablar todos los idiomas. Sí. Pero no me refiero al inglés, al francés, no. Es que Dios habla en David, habla De diferentes maneras, ¿no? o sea, a cada quien le habla en su propio idioma. Y eso es lo importante, que nosotros lo escuchemos. Por ejemplo, ahí le habló en Abraham, ese era el lenguaje, para que Abraham le entendiera. Sí. Con palitos y bolitas. Es algo profundo. Es como a una santa también, creo que Teresa de Jesús, le preguntaban, ¿pero cómo lo escuchas? ¿O qué? Dice, no lo escucho, pero lo siento el... Sí, por eso digo, la forma es lo de menos. Lo importante es hacerse entender. Porque puede ser una intuición. Yo no escuché nada, pero como que capto que esto va por aquí. Que a otros sí le ha sacado la voz clara, Sí. como a Saulo de Tarso. Sí, exacto. Que hasta los otros escucharon, ¿verdad? A Samuel, exactamente. Sí. Samuel. Y entonces, caray. O en sueños a San José. En sueños. Por eso te digo, él tiene 1001 formas de hacerse entender. Lo importante es que nosotros lo captemos y le hagamos caso. Ahorita que dice eso, padre, hay un libro, no sé si lo ha escuchado o lo ha leído, ¿no? Se llama Conversaciones con Dios. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Has tenido la oportunidad de leerlo? Un poquito Neil, no sé qué, ¿no? Sí, creo que sí, así se llama Sí. el autor. A mí se me hizo así sumamente interesante. Obviamente todo el mundo lo juzga o pues que está loquito, ¿ah? ¿A quién es a ese escritor? Sí, o sea, iba a decir, ¿cómo Dios te va a hablar a ti? Ah, O sea, ya. ¿cómo puedes tener una conversación con Dios, no? Pero él ahorita lo que escuchaba pues a través de
pues le habló en su idioma, o la verdad yo no sé si está loco o si de verdad sí le habló, pero lo que él dice, la comunicación que tiene con Dios sí es muy, muy interesante. Que a veces yo creo que no puede ser producto de una mente humana, o sea, siento como que sí algo Dios tiene que ver ahí. Hay una inspiración, exactamente. Pues puede ser, tendría que... Bueno, todos los santos modernos, vamos a llamarles así, ya del siglo II en adelante ya son modernos. ¿Por qué? Porque ya son después de Cristo, ya no es en el Antiguo Testamento. Nos corroboran eso que estamos diciendo, que Dios se revela, que Dios se comunica. Y cuando rompemos esa barrera y nos abrimos a todo el mundo, tenemos ese acceso. Porque dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Ábranse en esa confianza único con su Padre. 7 peticiones en el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, que abarcan todas las necesidades. Del ser humano. Es que no entraba. Sí. Pues igualmente se trata de una revelación histórica. Porque Dios irrumpe en nuestra historia, influye en nuestra historia. Y sin su presencia no se podrían entender muchas cosas. Y se pudieran resolver otras tantas. Y cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida personal o en nuestra vida comunitaria, entonces todo se transforma para bien. Eso es lo interesante. O sea, no es de que, como dices tú, está loco, se la fumó por ahí. No. Esto es real, que estando en tus 5 sentidos, o sea, esto, si no fuera porque Dios me iluminó, no lo hubiera resuelto. Padre, y entonces, sí, está bueno. Y a Moisés le habló en una zarza. Ahí también escuchó una voz, ¿sí? Ardiendo. Esa es otra de las formas, como en varios pasajes de la Escritura. Ahí así le dijo, yo me llamo así. Sí, y lo hizo de una manera atrayente hacia él. Pero fue al siguiente después de Abraham. No, también Isaac, Jacob, Abraham. Isaac, Sí, Jacob, cierto, están todos ellos. Es cuando se hacen las 12 tribus. Exactamente. Sí, entonces. Ya están las 12 tribus y después vienen Moses. Y ahí es donde se promete ahí se revela el nombre de Yahvé. Sí. ¿Y cuándo es cuando se dice que de la tribu de Judá? ¿De cuál es de la que sale Jesucristo? Tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Ajá. O el tronco de la tribu de Jesé, que es la misma. Por ejemplo, de la tribu de Leví eran los sacerdotes, ¿verdad? Así es, que es la familia de Moisés y Aarón. Sí. Precisamente. Y entonces ya nos promete que nos va a sacar de toda esta vida de dolor y sufrimiento y agonía y de estar siendo tentados por el maligno. Sobre todo esa esclavitud espiritual. Que todo lo anterior es sombra de lo venidero, ¿verdad? Por eso el antiguo prepara el nuevo. Por ejemplo, el pueblo judío fue esclavizado en Egipto. 400 años. Y ahí promete que los va a liberar, ¿verdad? ¿Y qué hace? Los libera. O sea, por eso son palabras y acciones. Profético. Entonces la Biblia son datos históricos, que narran el principio, todo eso. Relacionados siempre con esa promesa, con esa palabra de Dios. Y por eso queda como palabra de Dios. Dios habló y Dios cumplió su palabra. Pero la Biblia, ¿cómo la podemos ver? Como histórico, profético. Bueno, de hecho, ya sería meternos en géneros literarios de la Biblia. O sea, pero en sí el libro nos... Sí, definitivo que nos revela la acción de Dios con el hombre. Nos narra el principio, ¿cómo fue todo hecho? Sí. ¿Cómo valió todo? Sí. Como nosotros le echamos a perder su plan y cómo él lo rectifica otra vez. Cómo destruimos el jardín. ¿Sí? Bueno, lo estamos dañando mucho. Y de ahí el profético es de que nos promete que nos va a sacar de las lodazal. Sí, de hecho, dentro de los géneros literarios la prisión. Está el histórico, está el
profético, está el parabólico, todas esas formas de enseñanza que nos hacen entender justamente todo lo que Dios quiere para que el hombre se le haga fácil su vida. Dice, ¿qué pueblo tiene un Dios tan grande como nosotros que nos ha enseñado tanta sabiduría que tardaría en otros siglos en aprender? Y si acaso ni siquiera aprendería. Es que, perdón, le voy a contar testimonio, padre. Sí, muy bueno. En el camino que este servidor lleva, y nací en familia católica y estuve en un colegio de benedictinos, pero aún así me salí y el mundo me llevó a dudar y a todo. Pero después el involucrarme con la palabra de Dios ha sido, wow, de lo mejor, si no es porque la Eucaristía es lo mejor. Es que el mismo Concilio Vaticano II lo pone a la par. Sí. Dice, la veneración que le damos a la Eucaristía, debemos de dar a la palabra de Dios. Lo sabía, porque es lo de Jesús, porque es Dios. Desde que se lee, que dice, palabra de Dios. Es el verbo. O sea, no está hablando el hombre, está hablando Dios. Es, Y luego, cuando se leen los evangelios, palabra del Señor. sí. Entonces, porque se distingue que es Jesús el que está hablando. Entonces en la comunión la ingerimos así. Por eso pero son de dos otra manera banquetes. En la ingerimos misa así. son dos banquetes. El banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Wow, ¿vieron? El Concilio Vaticano II se marcó que también es así de venerable, ¿verdad? De adoración. Sí, la palabra de adoración. Sí, por eso, si tienes una Biblia en tu casa, hay que entronizarla. Ajá. Entronizarla es ponerla en un lugar como en un trono, en un lugar especial, no ahí arrumbada. Que es Dios, Sí, es su su palabra. palabra. Y es palabra viva. Viva y eficaz. Exactamente, lo dice acá los hebreos. Viva y eficaz, que va como una espada hasta lo profundo del corazón y desentraña las intenciones del hombre. Si es que ahí no se pueden hacer ni a la izquierda ni a la derecha, no. O sea, la palabra de Dios es, y cuando la pruebas en serio, no hay manera de que... Y es una palabra que siempre te llega. Es muy actual porque te habla al corazón y te da la respuesta que tú quieres en el momento. Sí. Y esto, perdón, padre, le contaba esta parte de que a lo largo del camino, pues yo he tenido la Biblia a mi alcance desde niño, en la mochila de los útiles, esto siempre era... Ajá. Y teníamos clases de catecismo y la primera comunión y todo eso. Y el bautismo, pues no me acuerdo, pero pues ahí también está. Y gracias papás, y gracias familia, porque sí, ese es de lo mejor regalo que... Gran regalo. Sí, o sea, es súper regalo que nazcan en familias donde se abraza la fe, sí, y recen por los que no, y recen por los que ya no están compartiéndola porque Dios perdónalos. No saben lo que pierden. No saben, ajá. Ahora sí. Pero me costó mucho tiempo darme cuenta que hay un orden cronológico en la Sagrada Escritura. O sea, era la clásica de que, a ver, ¿qué me dice hoy? Pues no es un horóscopo y nada de eso, no, tiene un sentido y hay un principio y hay un desarrollo y hay clímax y hay pues el desenlace que ese apenas viene porque es profético también. Entonces, cuando comenzamos a ver de esa manera, es bien diferente porque luego a mí me entró mucho la duda de que yo leía el nuevo y luego el antiguo y decía, es que esto no es lo mismo, ¿por qué cambió aquí? O sea, pero no comprendía que es un proceso de purificación. Entonces, pero me volaba la cabeza el que antes se podía matar, o sea, había personas que mataban, pero no conocemos el contexto histórico, o por qué tenían muchas mujeres en algún momento, si al principio era una y después lo vuelven a corroborar al final, ¿qué pasó? Todo hay Es que hay una lógica tremenda, sí, y una veracidad fundamental. Y aquí se explica todo, ¿eh? Todo se explica. El por qué en algún momento las mujeres, podíamos los hombres tener varias mujeres, ya para que no murieran de hambre, porque había tiempos en los que no podían ni estudiar ni trabajar, y entonces sí, las agarraban de esclavas, o si no, se morían de hambre. Entonces el Señor a través de profetas dijo, a ver, los que tengan con qué, y los van a tratar, Dios es amor, siempre ha querido que tratemos con amor, o sea, no se vayan a la idea del super, el que se sale de la línea y abusa de la autoridad que se le ha
conferido, ¿no? Porque pues, si en ese momento Dios dio autoridad de tener muchas mujeres, fue para todas amarlas, bien, y cumplir con las obligaciones. Pero después viene Jesús y vuelve a decir, a ver, cómo era en el principio, una sola carne, porque se regularizó la situación, porque es el juego, ¿no? Se está desarrollando todo. Sí, obviamente debemos de entender que la revelación es progresiva. Al hombre de las cavernas, ¿cómo vas a llegar a hablarle de álgebra? No. Y espiritualmente también. Y eso es algo bien importante para no caer en el juicio a nuestros antepasados. Sí, porque no. cada época tiene tuvo sus contextos, sus dificultades, su conocimiento, y todo va en proporción. Yo platicaba con un amigo de que ahorita ha aumentado la manera de santificarse de muchísimas maneras, porque los medios, la comunicación, antes había que viajar caminando, o antes a burro, caballo. Ahorita han aumentado, le quise decir algo así, como que de que han aumentado muchísimo la manera de poder aprender. Pero también la tentación ha aumentado muchísimo, porque ya también está bien fácil que encuentres tentación. Entonces, en excesos o en lo que no debe ser. Entonces aumenta la posibilidad de salvación, pero también aumenta la posibilidad de condenación. Vemos al tema del principio. Ahí está la libertad, pero ahí está el discernimiento también. Al que más se le da, más se le pedirá. Tienes más conocimiento de la verdad. Eso mismo te ayuda a separar lo malo, lo bueno, y a elegir lo mejor para no caerte al precipicio. Si ya conoces el camino del bien, ¿cómo te metes allá? Lo que decías, a meter la mano al fuego. No, pues oye, saca la mano porque te vas a seguir lastimando. El pecado es eso, el alejamiento de Dios y el sufrimiento del hombre. Mientras más te alejas de Dios, el hombre sufre más. Como lo que dicen de que el árbol está bien, la tierra, lo sacas de la tierra y pues va a durar verde un ratito y se va a secar, y el pez está bien en el agua, lo sacas del agua y va a durar un ratito, y el hombre con Dios está bien, lo desconectas de Dios y va a durar un rato, pero exactamente. ¿Qué pasó con Nietzsche? Él dice, Nietzsche decreta, Dios ha muerto. Pero Dios decreta, Nietzsche ha muerto. ¿Y quién de los dos vive ahorita? Solo Dios. Sí. Cuidado de qué leen, no todo se debe de leer. Ya teniendo criterio y preparación sí se puede leer, pero ya vas a saber distinguir qué sí, qué no. Sí. Y obviamente para perder el tiempo, pues mejor leer otras cosas mejores. Exacto. Tengo otra pregunta, padre, no sé si todavía alcance. Sí, todavía. ¿Así? El tema pues de la revelación, entiendo como cuando lo tienes enfrente, ¿no? O puedes comunicarte con Dios. Lo entiendo como que se te revela. Yo quisiera saber cuándo yo puedo tener la certeza de que a través de mis oraciones, a quien escucho en la respuesta es a Dios, y cuando a quien escucho es a mí mismo, formulándome una respuesta propia. Porque yo a veces le pregunto a Dios, ¿qué debo hacer respecto a esto? Y a veces dudo de que Dios me esté contestando. Digo, eres tú por tu comodidad o por tus miedos o por lo que sea que te mantienes ahí, nada más en esa zona, ¿no? Y quieres justificarlo de que es que Dios quiere así. Y yo siempre he sufrido por eso, porque no sé si de verdad estoy haciendo lo que Dios quiere o nomás me estoy haciendo tonto yo mismo. La verdad, pues. Sí, no, y es muy buena tu pregunta, porque el hombre tiende siempre a justificarse. Y la mejor justificación es que es voluntad de Dios. Pero en el fondo de tu corazón no hay paz. Hay esa paz, ese gozo, es que viene de Dios. Pero cuando no hay esa paz, entonces está entrando el egoísmo, o está entrando el maligno, o estás tratando de justificar. Pero cuando tú dices esto, aunque no me gusta, es lo que me está produciendo paz, entonces esa es la voluntad de Dios. La paz está cañón, o sea, porque no se confunde. Sí, es una paz que solo viene de Dios.
La paz indica la presencia de Dios en la persona. Por eso es lo que los pueblos todavía hoy, tanto palestinos como israelitas, Shalom, ese es el saludo. Shalom, paz. Con todo lo que implica, todos los bienes que el hombre necesita para que haya prosperidad, estabilidad y en el camino hacia Dios. ¿Puedo compartir? Sí, adelante. Todos nos hemos hecho esa pregunta, los que en algún momento miramos y decimos, ay Dios, hay algo más grande. Y después de, híjole, ¿qué te digo? Creo, o lo veo, es cuando tienes que limpiarte de toda, sí, tienes que limpiarte de toda la maldad. O sea, cuando todo tu pensamiento ya esté en el amor. O sea, esa es la palabra, esa es la voz de Dios. O sea, que cruzas y ves al necesitado. O sea, lo ideal sería actuar con amor. O sea, el estándar más guau sería, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Lo hubiera cuidado, ¿o qué hubiera hecho uno de los suyos? Pues hasta le dan el manto. O sea, que el tema de esta vida es perfeccionarnos en el amor. Cuando te muevas, en el amor, esa es la misión que Dios creo tiene para todos. O sea, muévete tú desde tu vocación en el amor a cada palpitar. Y otro de los elementos, pues, es dejar hablar a Dios. O sea, darle espacio, hacer el silencio oportuno interiormente para que escuches. Que es imposible que tú vayas a la oración y salgas de ella convenciéndote de que lo que tú dices es palabra de Dios, Dios te lo dio, cuando no le diste oportunidad a Dios que te hablara. Yo creo que es una de las cosas que el Papa Francisco nos ha enseñado ahora en el último sínodo, que terminó el 25 de octubre pasado. Antes de tomar cualquier decisión y conclusiones ahí en el sínodo, se hacía silencio, se ponían a meditar la palabra de Dios y entre todos sacaban la conclusión que era lo que Dios estaba pidiendo a la iglesia. Entonces hay que dejar que Dios nos haga. Y es lo que hicieron, lo que hoy llamamos los agiógrafos. O sea, los que escucharon a Dios y después pusieron por escrito y ahora es palabra de Dios. Obviamente, o sea, Mateo, ellos. Sí, desde Moisés, Salomón, el rey David, los salmos, todo agiógrafos. eso, se les llama agiógrafos a todo aquel que escribe como si fuera el amanuense de Dios. No quiere decir, por inspiración divina. Sí, por inspiración divina, no quiere decir que Él te tomó la mano y te pusiste a escribir, no, sino que inspirados por Dios, escribieron aquello y ahora. Santa aprendió a escribir, no sabía escribir pues sí, no me acuerdo, de Santa Teresa de Jesús o Catalina de Siena. Sí, ¿verdad? Que no sabía escribir. Sí, no sabía escribir y de repente empezó y hasta se emocionó. ¡Ay, sé escribir! Sí, pero ella era muy buena para dictar 7 cartas al mismo tiempo. Antes, porque como no sé, pero le dio después Dios ese don, porque ella dictaba hasta, como dice el padre, hasta 7 cartas al mismo tiempo. Tenía a las personas que le ayudaban. Sus amanuenses. Es que el poder de Dios, o sea, se manifestaba a través de ella de maneras bien, wow. Sí, según lo que he aprendido un poquito. Y sí, padre, entonces, y la palabra de Dios, entonces, es inmutable. Infalible, inmutable. Y es eterno. Dice que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla. Exactamente. Y hace las palabras. Sin cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dejará de cumplirse ni siquiera una coma de lo escrito en la ley. Sí, o sea, y léanla, o sea, está muy interesante, pero también ya entraremos en otro tema, lo hemos apuntado, para la interpretación de la palabra de Dios. Porque quien no tiene el apoyo del magisterio de la iglesia,
esa es la otra parte donde muchos se equivocan. Toman la Biblia y la interpretan a su modo, cuando hay quien nos ayuda a entender. Y Jesús dejó a sus apóstoles auténticos intérpretes, depositarios, intérpretes y predicadores de la palabra. Entonces se necesita primero escuchar, luego entenderla con la acción del Espíritu Santo y el magisterio de la Iglesia, y después transmitirla con fidelidad. Entonces, como tal, esta viene siendo la que tradujeron 70 sabios, la que usamos nosotros los católicos, Así, con los 73 libros. correcto. Ese es el canon bíblico que se llama. ¿Cómo se llama esta versión de la Biblia? Porque hay muchas, ¿no? Esta se llama la Biblia latinoamericana. ¿Es la única válida para que los tiene, católicos? bueno, son varias. Por ejemplo, está la Biblia de Jerusalén, Es que nos brincamos, pero el primero que la tradujo fue San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo, Porque estaba en griego, acuérdense que los 70 sabios, en hebreo, en griego, en los Ajá, idiomas en esos- originales. pero, o sea, ajá. Y ya de ahí el que la tradujo Al latín vulgar, al latín del pueblo, fue San Jerónimo, y por eso se le llamó la Vulgata. la Vulgata. Así, que es el nombre que se le dio a la primera Biblia ya traducida, que el pueblo pudo leer, pudo entender. Así. O sea, no, ya ha sido un relajo, han matado a muchísimas personas por este libro. O sea, y muchísimos han dado la vida para que Exacto. este libro pueda estar aquí afuera. O sea, no saben los castigos feísimos, empalados y todo, o sea, quemados. O sea, para que, en serio, aquí tienen palabra Tesoro. de Dios. ¿No? Imagínate, es un tesoro. Son varias, aparte de la latinoamericana, hay otras. Sí, hay Oficiales muchas para oficiales, simplemente pues hay que ver quién la aprueba. Ahí en las primeras páginas siempre viene el imprimatur, que tiene que ser aprobada por la conferencia episcopal, por Roma, por el Papa y la Comisión Bíblica, para que sea una traducción fidedigna. Se ha venido suavizando el lenguaje con los años. Pero si se van al de las más fieles, como dijo el padre, la de Jerusalén, Jerusalén Es una- es la más apegada a los idiomas originales. sí, por si quieren irse a averiguar, pues ahí están en las bibliotecas, pueden comprar la Biblia de Hay Jerusalén. una característica entre las Biblias católicas y no católicas. Generalmente la Biblia católica tiene comentarios al pie de página. Toma algunos versículos que son clave y los explica más ampliamente. Abajo termina lo que es palabra de Dios. Aquí, si podemos ver rápidamente, miren, al abrirlo así al azar, aquí hay una rayita, Ah, sí. ¿verdad? Para acá. Sí. Ahí está mejor. De aquí para acá son explicaciones, y esta es la palabra, y de aquí toma algunos versículos y va explicando. Comentarios, ¿verdad? Comentarios, exactamente. Solamente en los salmos y eso no hay esos comentarios, pero en el Nuevo Testamento todo tiene comentarios. Y la otra es de que en las protestantes le llaman por lo general Jehová y nosotros es Yahvé, o Señor. En el Antiguo Testamento, así. Sí. Y ya en el Nuevo Testamento, pues en mi Padre siempre se refiere Jesús a su Padre y nuestro Padre. Sí, pero sí, o sea, los que realmente siguen es Yahvé. Quién sabe, bueno, sacan por algunas razones el otro nombre, pero El otro, bueno, ya sería otro tema, pero hay un amigo mío que hizo su tesis doctoral sobre eso y termina diciendo es que la palabra Jehová no significa nada. O sea, Yahvé. hablando en hebreo, hablando en arameo, hablando en los idiomas originales, esa es una palabra inventada por alguien y no significa nada. Solamente Yahvé sí significa. Para que nos podamos ya conducir cada vez un poquito mejor. Porque hasta a mí se me llegó en algún momento que no sabía eso, se me filtró porque yo llegué a platicar con muchas personas de que creen para conocer a personas protestantes y compartir ideas y de alguna manera y canciones, hay música, hay series y todo eso, y también ahí puedes ya empezar a parar la oreja para saber de dónde viene, porque sí hay diferencias. Sí hay diferencias y es bien importante que
que se mantenga uno en la línea porque te puedes confundir. O sea, yo, miren, sin tirarle a nadie, me entré a un curso de teología de una rama protestante. No. Sí, Te no. confunden, sí. Sí, no, y decían que Jesús mintió. Ah, sí, me salí por eso. ¿Cómo pues? Les dije, es la Eres verdad. camino, verdad y vida. Fue lo que les dije, no puedes estar enseñando esto, por favor. Claro. Y les di el argumento y les expliqué, miren, lo están leyendo mal, para eso son los puntos y coma, punto y seguido, esto, lo otro. Y bueno, no estás de acuerdo y bye. Me sacaron, pero pues yo encantado porque sí. Y muchas personas porque había muchas personas que no estaban en esa religión, había porque prospectar por todos lados y varios estaban quedando con una idea bien errónea que ya rompe con la divinidad de... Por eso estamos hablando de la necesidad del magisterio de la Iglesia, que recibe el depósito de la revelación y lo interpreta a la luz del Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos que ser obedientes al Papa, al magisterio de los obispos, y también pedir la luz del Espíritu Santo, que es el don del entendimiento, para conocer su palabra y para vivirla sobre todo. La palabra de Dios no es para pelear, no, es para vivir al estilo. Corregirnos, enseñar. Exacto. Sí, para que seamos salvos. Un amigo le decía la brújula. Un amigo. Sí, es un buceador. Una forma así de decirlo bien, porque te va orientando. Es una brújula. Entonces, y todo viene también, para lo que decía, es apostólica esta religión, porque viene desde el primer papa que viene siendo Pedro, al que Jesús le dice, tú eres... Son las 4 características de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque Pedro es el primero al que Jesús le encomienda. Y no olvidemos que se la encomienda y de ahí todavía lo niega. Pero algo bien interesante que ya luego platicaremos. Pedro se arrepiente. Judas ya no se arrepiente, por eso se suicida. Y a Pedro le da la oportunidad. Sí, porque es el mejor hermano, mejor padre, todo. Y de Pedro ya sigue el siguiente, ¿verdad? Siguiente papa. ¿Quién fue? Sixto. Pedro, Cleto, Clemente, son los primeros papas. Y así van hasta... Sixto, que son Juan y Pablo. Hasta Papa Francisco. 266. 66 papas. Y en ese camino también como pues iba floreciendo porque en ese tiempo los acontecimientos estaban súper frescos, entonces era pues bien, él les dijo, dichosos ustedes que ven, pero bueno, creció y entonces ahí fue cuando fueron dejando más puestos de servicio, ¿verdad? Sí, se fue creciendo la iglesia y se fue organizando. Obispos, presbíteros, diáconos, y así se fue armando la estructura, pero todo fundamentado en seguir lo que Dios nos comunicó. Exactamente, es la base, es la Sagrada Escritura. Por aquí está escrita la anunciación de Cristo, o sea, la promesa de que va a venir Cristo. El cumplimiento de que sí vino conforme a todas las profecías que se mencionaron. Más de 300 profecías cumplidas, que se escribieron antes en diferente tiempo por diferentes personas, que en Belén, que con una virgen, que van a repartir sus ropas como cordero al matadero, que etcétera. Isaías, Jeremías, muchas. Entonces, está aquí nacimiento, ¿sí? La vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, el Cristo Rey. Que no haya confusión. Y sí, Jesús Cristo Rey, y también el nombre, sobre todo el nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estamos próximos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, el 24 de noviembre. 24 de noviembre. Solemnidad de Cristo Rey. Y también está lo que viene. También trae profecías. Entonces, no sé si quiera agregar algo más, mi querido padre. Pues eso, que vayamos directamente a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios.
por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y eso lo dice. Dios dijo, hágase, y se hizo. Por la palabra se hizo lo que vemos. Y después vino la palabra, quien intervino en la creación de todo. Como dice el prólogo de San Juan. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no fue hecho nada de cuanto existe. Fíjense qué fuerza, qué poder tiene la palabra de Dios. Y la de nosotros también tiene poder por su gracia para que procuremos que sean impecables por el bien de todos. ¿Verdad, padre? Pues ahora le damos gracias a través de la Virgen María, que es la madre del Verbo encarnado, que es la madre de Jesús. ¿Por qué nos llega toda esta revelación? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima. Buenos días, hermanos. Cuídense.